Ya, ¿cómo están muchachos? Vamos a empezar a realizar este ejercicio que nos dice lo siguiente. Diseñe la fuente para un valor de 12 voltios, ¿no? Y considere una alimentación al transformador de 220 voltios y una frecuencia de 50 Hz, una salida de transformador de 18 voltios, ¿sí? ¿No? Y tenemos dos incisos donde el inciso A me pide considerar, en este caso, el switch abierto, ese switch que pueden ver. En estas condiciones dibujar la forma de onda de la salida parcial, considere el capacitor de 100 microfaradios y hallar la tensión y corriente sobre la carga, ¿sí? Entonces vamos a realizar este tipo de ejercicio y vamos a ver cómo proceder para hacer el diseño de una fuente, en este caso para corriente continua, ¿no? O en este caso un rectificador de onda. Bien, a ver, entonces lo primero que voy a hacer son los datos, voy a sacar y vamos a ver qué datos tenemos para este caso. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos qué podemos hacer primero. Los datos que tenemos son los siguientes, ¿no? Serían, en primera, el capacitor. Tenemos un capacitor C igual a 100 microfaradios, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el voltaje de entrada directamente de, en este caso, mi voltaje de entrada es igual a 18 voltios. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? La frecuencia más, ¿no? La frecuencia de la onda, donde tenemos que esta frecuencia es igual a los 50 Hz, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo procedemos a realizar este ejercicio? En este caso voy a hacer para el inciso A. Y el inciso A solo sería, a ver, vamos a marcarlo. El inciso A solo sería cuando el switch está abierto, dice, ¿no? Entonces sería solamente esta parte del problema. Entonces, como pueden ver, este es un simple rectificador de onda con un filtro, ¿no? El filtro es en este caso el capacitor. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a graficar primero el circuito equivalente, ¿ya? El circuito equivalente lo voy a hacer aquí abajo, más o menos a qué sería igual. Y lo que voy a hacer primero es, bueno, primero indicaremos algunas cosas que me está faltando, que es el voltaje este voltaje que me dice que es B sub I. Este voltaje de acá, estos 12 voltios, me está diciendo que es el valor de la salida. O sea, en este caso me está pidiendo aquí, este voltaje tiene que ser igual a 12 voltios. ¿Ya? Ese valor es el que tengo que diseñar. Y me está diciendo que este es un voltaje de entrada. Ese voltaje de entrada se estaría refiriendo al voltaje en este caso del capacitor. Dice, ¿no? La salida del transformador es igual a B sub I. O sea, es la entrada del transformador que es igual a 220 RMS, como me dice. Y el voltaje de salida, ¿no? Sería igual a 18 voltios, ¿no? 18 voltios me estaría botando la conversión. El transformador que me hace, bueno, hablando un poco teóricamente, el transformador simplemente me hace una conversión de voltaje. Más que conversión, o sea, se podría decir que transforma lo que es el voltaje en corriente, ¿sí? Entonces, a través de este bobinado, lo que estaría transformando es 220 voltios a 18 voltios. Este, como no me dice que es RMS, entonces me está diciendo que es el voltaje máximo, ¿no? Ustedes ya saben qué significa voltaje RMS, ¿no? A ver, si más no se acuerdan, el voltaje, en este caso, el voltaje de salida, el voltaje de salida real es igual al voltaje RMS por raíz de 2, ¿no? ¿Qué significa este voltaje RMS? Esto significa que es un voltaje, en este caso, promedio, ¿sí? No se olviden de eso, es el voltaje promedio. Así que por si acaso, no estamos recordando esto, lo hemos visto en otras materias. Esto sería el voltaje promedio. ¿Ya? Entonces, en este caso, como pueden ver, el voltaje que me está dando acá ya me está diciendo que es el voltaje, en este caso, máximo. Porque, como me dice promedio, al multiplicarlo por raíz de 2 eso me estaría dando el voltaje de salida. En este caso, esto sería el voltaje del pico máximo, ¿sí? Pico máximo. Ahorita voy a hacerme explicar mejor
con, en este caso, un pequeño gráfico que lo voy a realizar ahorita. Bueno, esto solamente es para repasar, ¿no? Para indicarles cómo, a qué se refiere esto, ¿no? A ver, ya. Ya. Ahí tenemos ese pequeño gráfico. Lo que yo voy a hacer es voy a dibujar una onda que va a entrar. Ya, más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, cuando les digo el voltaje RMS, como les digo, es el voltaje promedio. Lo que hace, lo que se ve, es el voltaje RMS, por si acaso, es el que ve el tester, ¿sí? Si ustedes quieren medir con tester, lo que van a ver es el voltaje promedio que les va a dar. ¿Por qué es ese promedio? Es el voltaje más o menos que, bueno, como la onda en este caso tiene una respectiva frecuencia, esta va, esta frecuencia lo que va a hacer es que va a intercambiar la onda a cada momento, ¿no? Entonces, más o menos, lo que va a ver el tester, como el tester su lectura no es muy rápida, entonces va a haber un voltaje promedio. A esto se llama voltaje RMS. O sea, es el voltaje que más va a ver el tester, ¿no? Tanto arriba como de abajo, ¿no? Pero lo va a poner solamente un solo signo, ¿no? Esto es lo que ve el tester, que sería los 220. Pero lo que yo quisiera saber es este voltaje máximo, ¿no? Y este voltaje máximo, como os digo, es simplemente el voltaje RMS por la raíz de 2, ¿ya? Y si quisiera hacer al revés, simplemente lo divido entre la raíz de 2, el voltaje máximo, para hallar el voltaje RMS, que es el promedio, ¿ya? Si me he hecho entender esa parte, espero con eso ya pasar, continuar con el ejercicio, ¿sí? Como acá estamos viendo, en este caso, me está dando un voltaje directo, ¿no? Entonces es el voltaje máximo, ¿sí? No es el voltaje promedio, lo que es en la salida del transformador. Bien, entonces voy a proceder a continuar con el ejercicio. Lo que yo voy a hacer ahora es el análisis, ¿no? Ahora vamos a pasar al análisis de qué. Acá vamos a continuar. Vamos a hacer el análisis del sentido del paso de corriente, ¿ya? Y el análisis del paso de la corriente, ¿cómo se realiza? En este caso, lo que yo estaría indicando es qué va a pasar en este caso referente a los diodos, ¿no? En este caso, cómo vamos a trabajar con el rectificador de onda. Vamos a hacer un pequeño repaso de esto mismo y vamos a ver cómo estaría sucediendo el procedimiento, ¿no? A ver. Entonces me voy a volver a dibujar el circuito. En este caso, este voltaje de entrada directamente lo voy a poner acá, ¿no? Mi voltaje de entrada. Y voy a proceder a dibujar el mismo circuito, solamente que para, en este caso, el sentido en este caso positivo de la corriente, ¿no? ¿Por qué se dice que es una corriente alterna? Porque en este caso, o voltaje alterno, porque va cambiando su sentido, ¿no? En este caso se refiere más que todo a la corriente. La corriente es la que va a cambiar el sentido en el transcurso de que va cambiando según la frecuencia, ¿no? Bien, entonces de acá vamos a tener esto más. Y acá sí vamos a tener, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer primero es para cuando la corriente está yendo, en este caso su lado, su sentido positivo, ¿no? Ya. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ya un pequeño parte de lo que sería el circuito. Esto es más que todo, va a ser un poco explicativo de cómo estaríamos trabajando para este tipo de casos, ¿no? Lo bueno de este caso es que tiene los dos, en este caso vamos a trabajar con tanto diodo Zener como diodo con un diodo común y corriente, ¿no?
ya casi lo tenemos en el gráfico. Bien, ya está. Entonces ahora sí vamos a proceder a la explicación de esta parte. Como les decía, lo que primero vamos a hacer es y vamos a lograr interpretar cómo sería este circuito. Entonces este sería mi voltaje de entrada, ¿no? Que se estaría generando entre estos dos puntos, tanto en este punto y este punto, ¿no? Sería positivo y negativo para el primer caso, ¿no? Para la onda positiva, o para la fase positiva de la onda sinusoidal que se estaría transformando, ¿no? Aquí tenemos tierra y aquí vamos a tener lo que sería el diodo, ¿no? Ahora, el diodo, ¿qué va a pasar? Miren, lo voy a poner de otro colorcito. Este diodo se van a dar de cuenta en el examen, lo mismo les va a suceder, o en este caso, o cuando hagan un desarrollo. Este diodo tiene es un diodo real, no les dice que estaríamos trabajando con diodos ideales, ¿verdad? Entonces, al no decirnos que está trabajando con diodos ideales, estaríamos trabajando con diodos reales. Yo por ahora voy a trabajar con todas sus características del diodo. El diodo, entonces, ¿qué tiene? Lo que tiene primordialmente es su fuente de voltaje, ¿no? O en este caso, el voltaje de arranque. ¿A qué se refiere este? El diodo necesita una cantidad de energía para que funcione. Luego de eso también tiene una pequeña resistencia que llamamos la resistencia del diodo RF. Y por último ponemos al diodo, pero como diodo ideal, ¿no? O sea, estoy colocando el mismo símbolo para decir que en este caso estaría trabajando con el diodo, pero de forma ideal, ¿no? Este ya sería el diodo ideal, pero descompuesto, ¿no? De lo que iría a ser un diodo real, ¿sí? Esto lo estoy descomponiendo, ¿para qué? Para que podamos un poco mejor trabajar lo que es el diseño del circuito, ¿no? Luego de eso, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos nuestra resistencia. En este caso, esta es la resistencia, lo voy a llamar simplemente R. Y aquí está nuestro capacitor, que igual lo voy a llamar simplemente C. Y aquí estaría un voltaje, en este caso lo voy a llamar voltaje 0 de salida prima, ¿no? Porque no es el voltaje que me está pidiendo. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces tenemos, y aquí tenemos el otro diodo también. De la misma manera voy a graficarme mi diodo, el diodo, bueno, como se diría, el símbolo del diodo real sería este, ¿no? El diodo real sería esto. Y el ideal lo voy a graficar de la misma manera y vamos a ver qué pasa, ¿no? En este caso, la corriente va a ir por este lado, igual. Vamos a tener nuestra fuente de voltaje aquí. En este caso, el voltaje de arranque. Y aquí voy a tener igual mi resistencia RF. Y por último voy a dibujar el símbolo del diodo, pero de manera ideal. Ahora, ¿para qué me sirve simplemente dibujar el símbolo del diodo de manera ideal? Ustedes saben muy bien que el diodo cumple una función, ¿no? Que en el sentido donde está, en este caso, indicando la flechita del diodo, es por donde va a pasar corriente. Entonces, de esa manera estaría indicando que por ese lado estaría pasando la corriente y por otro lado no puede pasar la corriente, ¿verdad? Bien, entonces, ya que tenemos los diodos ya dibujados, como pueden ver, estaría trabajando, ¿qué diodos estarían trabajando en este caso? Estarían trabajando este diodo de acá y también estaría trabajando este diodo de acá. Ahora, ¿cómo es que realiza este procedimiento? En este caso estaríamos trabajando de esta manera, ¿no? Cuando la onda es positiva, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando la corriente está yendo de sentido elegidos por los diodos. A ver, entonces aquí estaría positivo, negativo. Estaríamos trabajando con la onda positiva, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder en esto? Les voy a explicar igual detalladamente esta parte, ¿no? Lo que va a suceder es que va a llegar aquí la corriente. En este caso estaríamos hablando de los 18 voltios y va a pasar por acá, ¿no? Va a pasar por el diodo, le va a dejar pasar porque está yendo en el sentido del diodo. Luego va a llegar a este punto, ¿no? Va a llegar a este punto. Entonces, ¿qué hace la corriente? ¿Por qué se pone este capacitor? ¿Cómo es que trabaja este capacitor? Eso tienen que entender muy bien. El capacitor va a trabajar de la siguiente manera. Lo que va a hacer es que va a cargar primero la corriente. ¿Qué va a hacer? La corriente va a mirar estos dos componentes, ¿no? Tanto la resistencia como el capacitor, ¿no? La corriente de entrada. Entonces, la corriente primero lo que va a hacer es que, claro, va a dejar pasar una cierta cantidad por la resistencia, pero lo que va a preferir es pasar por el capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor representa menor cantidad de
resistencia, si se dan de cuenta, ¿ya? Entonces toda la corriente va a llegar al capacitor. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con eso? Que el capacitor ciertamente va a absorber toda la corriente, ¿sí? Porque representa menos resistencia a la llegada, ¿sí? Entonces, como pueden ver, por aquí está lleno y por aquí va a ir una cierta cantidad, digamos, ¿no? Pero no demasiado. Entonces toda la corriente es absorbida en este caso, por el capacitor y se empieza a generar un voltaje en el capacitor. Luego de eso, ¿qué sucede? Una vez que ya se ha cargado el capacitor, ¿no? Con la corriente que ha venido, eh, va a suceder lo siguiente. Ya se ha cargado y el siguiente paso es que este mismo capacitor va a empezar a botar su carga. Pero ¿en qué momento va a empezar a botar su carga el capacitor? Eso igual tiene que comprender. Cuando el voltaje está en su punto máximo, en este punto máximo, el voltaje está máximo, no el voltaje de entrada, estaríamos diciendo, ¿ve? El capacitor también se carga hasta ese punto, ¿no? Voy a poner el capacitor de otro color. O sea, va a acumular esa cantidad de carga de la misma manera, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando miren, como pueden ver, el capacitor, ¿cómo carga el capacitor? Si se acuerdan, un poco de teoría, el capacitor carga porque aquí está su parte negativa, entonces todas las cargas quieren encontrarse con su parte negativa, pero al no poder encontrarse, esto es un espacio en blanco, por si acaso, ¿no? Es un aislante, ¿no? El capacitor, son dos placas paralelas porque no están juntas. Entonces, al no poder encontrarse, la carga se mantiene hasta, o sea, se puede decir, todos están esperando a llegar a encontrarse con su lado negativo. Pero al no poder hacer eso, entonces se mantiene ahí la carga. ¿En qué momento se descarga el capacitor? En el momento en que es como decir que la fuente de voltaje deja de suministrar, en este caso, voltaje. Entonces, en el momento en que la fuente de voltaje empieza lo que es a tener menos voltaje que el capacitor, ¿ya? Aquí lo ponemos de esa manera. Este es el voltaje del capacitor. En ese momento, entonces, el capacitor se vuelve como una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque ahora este capacitor va a suministrar voltaje, entonces deja salir su carga, ¿no? ¿Por qué antes no dejaba salir su carga? Porque esta fuente de voltaje le obligaba, ¿no? Como la fuerza, o sea, el voltaje es como una fuerza. Entonces, el voltaje en este caso de la fuente, como era mayor al voltaje del capacitor, el voltaje de la fuente le obligaba a que las cargas vayan en ese sentido. Pero en el momento de que el voltaje sea menor, como pueden ver, está reduciéndose el voltaje de la fuente, porque es una fuente sinusoidal. Entonces, el capacitor empieza a suministrar, en este caso, corriente, porque les digo que trabaja como una fuente de voltaje. Entonces, de esa manera trabaja el capacitor. ¿Qué va a pasar? Entonces, el capacitor va a suministrar corriente. ¿Y por dónde va a ir esa corriente? Obviamente no va a ir por donde está indicando el diodo, ¿no? Porque el diodo estaría en sentido contrario a la corriente. Entonces, en el momento en que ya el voltaje es menor de la fuente, el capacitor trabaja como una fuente y empieza a suministrar también carga, ¿sí? Entonces, esa carga se va a ir por la resistencia. Y la resistencia al final, como es tierra esta partecita, va a pasar por aquí la corriente y al final va a llegar a la parte negativa, como pueden ver, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja como es el capacitor, ¿no? Primero la carga se acumula y esa misma carga se distribuye, luego que siempre y cuando la fuente de voltaje que estaba suministrando carga sea menor al voltaje que se ha acumulado, ¿no? Y de ahí se forma esta onda. A ver, vamos a hacer de esta manera. Ya vamos a formar la onda que sería este de acá. Ya. Entonces vamos a tener más o menos esta onda. Esta onda, ¿no? Y este es el voltaje de salida. Y lo mismo va a suceder en este caso con el lado negativo, ¿no? Va a formar esta onda nomás, el lado negativo, ¿no? Ya. Entonces, esto se estaría formándose con el diodo. Pero, ¿qué va a pasar? Creo que, como digo, estamos poniendo una resistencia más.
Primero se rectifica gracias a los diodos y gracias a la resistencia la carga tarda en distribuirse al lado negativo, ¿no ve? Entonces, a ver, voy a poner de este color y de este punto vamos a tener la distribución de la carga, ¿no? Ya, entonces ya lo tenemos y ahorita les explico cada parte. Primero es desde acá hasta acá, ¿no? Esa es la carga del capacitor. Lo voy a poner acá, es la carga del capacitor, ¿no? Ya. Y desde acá, desde este punto, a ver, lo vamos a poner, desde el punto A hasta el punto B es la carga del capacitor. Aquí lo pondré. Desde el punto A hasta el punto B. Y desde el punto B al punto C es la descarga, ¿no? Pero ¿de dónde va a descargar? Se va a descargar por la resistencia R, ¿no? Descarga el capacitor por la resistencia. Ya, estas cositas les estoy indicando porque al momento de hacer su examen tienen que explicarlos, ¿no? Entonces, eso sería bueno que lo vayan explicando, ¿no? Por ejemplo, esto es para el plano positivo, esto va a ser para el plano, bueno, para la onda positiva y eso va a ser para la onda negativa, ¿no? Eso también lo pueden explicar, pero suficiente va a ser lo mismo, ¿no? La explicación si se dan de cuenta. Ya. Entonces, de esa manera trabaja, ¿sí? Primero el capacitor se carga y en el momento de que va, como pueden ver, ¿no? Se va disminuyendo el voltaje. Entonces, esta es cómo va a seguir el caminito, ¿no? Por ahí va a seguir el caminito, pero esto va a ser ya a causa de la resistencia, ¿no? Y la resistencia, como pueden ver, su cambio de voltaje es lineal, por eso tiene esta forma, la descarga, ¿no? Es una línea recta. Mientras que esta parte del capacitor se nota claramente, ¿no? Como que es una curva, ¿no? Mientras que va cargando el capacitor. Sí, entonces ahí lo tenemos más o menos de cómo estaría trabajando. Primero se carga el capacitor y luego se descarga por la resistencia R y llega hasta su parte negativa, ¿no? La misma carga. Sí, bien, ahora sí, seguiremos trabajando. Este mismo circuito yo lo voy a reducir de una manera más sencilla para seguir trabajando con lo que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es resolver el diseño. Ya, esto es un poco más rápido, esto solo es para aclarar mejor cómo es la mayoría ha debido ver circuitos en otras materias y así es como lo ven, ¿no? No están muy familiarizados con esta puesta en tierra, ¿no? Pero yo les voy a indicar cómo funciona. Ya lo tenemos entonces acá nuestro circuito. Ya. Solo estoy haciendo un plano porque el de otro plano se sobreentiende que va a ser lo mismo, ¿no? Entonces por eso solamente estoy dibujando un plano. Ya el plano en este caso cuando es más y menos, ¿no? Cuando es positivo. Bien, entonces de acá, ¿qué va a pasar? Primero voy a colocar aquí la comprobación del diodo, ¿no? Lo estaría desarrollando de esta manera. Y aquí vamos a tener nuestro diodo ideal, ¿no? Que me estaría indicando la dirección de la corriente debe pasar de ese lado. Y aquí simplemente voy a colocar igual esta parte que sería, lo voy a poner de esta manera. El diodo, su resistencia y su fuente de voltaje, ¿no? Listo. Ahora acá voy a tener esta resistencia R. Y aquí voy a tener mi capacitor C, ¿no? Como pueden ver, ya tengo el mismo circuito que he hecho. Simplemente he unido estos que son tierras. He unido con un solo nodo. Y se forma este circuito, que es más fácil de entender. De la misma manera voy a poner sus nombres. RF, este es el voltaje de arranque del diodo. Y la resistencia RF. Esta RF, ¿por qué se pone en minúscula? También tiene su nomenclatura. Significa que es resistencia interna
y también me estaría indicando que esta resistencia solo existe en corriente alterna, ¿ya? En corriente alterna, por si acaso, la resistencia es muy diferente a en corriente continua, ¿sí? Pero ahí lo tiene. Entonces, ya tenemos nuestros diodos, la resistencia y ya está, ¿no? Entonces, el voltaje de salida sería el voltaje que estaría indicando de acá. A ver, vamos a poner otro color. El voltaje de salida sería en este punto, ¿no? El voltaje de salida sería de acá, de más a menos. Y eso es lo que estaría graficándose ahorita, ¿no? Este es mi voltaje de salida y este es respecto al tiempo, ¿no? Bien, entonces, a ver, entonces, ¿qué más podemos poner? Aquí voy a poner esto de voltaje de salida. Bien, entonces procedemos a realizar cómo podemos determinar el voltaje de salida. En este caso, el método más utilizado es, y más sencillo cuando no tenemos las corrientes. A ver, por ejemplo, en acá, la corriente que va a pasar por acá, obviamente va a ser la corriente del diodo. Y esta corriente del diodo va a ser igual a la suma de la corriente de la carga, ¿no? La corriente, en este caso, de la carga, normalmente se pone L, del load, y la corriente del capacitor. Entonces, la corriente del diodo que estaría pasando, ¿no? Entonces, como no tenemos estos valores de las corrientes, que si tenemos, la mayoría son voltajes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos bueno, en este caso con división de tensiones, ¿no? Para calcular el voltaje de salida. Entonces yo digo por nodos, ¿no? Por nodos, ¿cómo me estaría quedando esto? Me estaría quedando de la siguiente manera. Voy a tener que mi voltaje de salida, sí, mi voltaje de salida por nodos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a mi voltaje de entrada, ¿no? Menos dos veces los voltajes de arranque. Ese es el voltaje que estaríamos representando y las resistencias ahora ponemos, ¿no? En donde queremos saber el voltaje de salida, en la resistencia R, y entonces por diferencia de tensiones o división de tensiones pongo R más dos veces la resistencia RF, que sería la resistencia interna del diodo cuando está en corriente alterna. Y lo tenemos de esa manera. Ya tenemos entonces el voltaje de salida, ¿no? Y en este caso, mira, solamente para tener practicidad del ejercicio, aquí no me da la resistencia del diodo, ¿no? Pero yo le voy a poner una resistencia RF, ¿no? Igual a 100 ohms, ¿ya? Aquí lo pondré mejor, como si fuera un dato extra, ¿ya? Resistencia RF va a ser igual a 100 ohms. Esto solamente, como les digo, para que el ejercicio sea un poco más elaborado, ¿no? Porque en sí, sin esa resistencia RF se puede hacer también, ¿no? Solamente sería la resta de los voltajes de los diodos. Bien, entonces, suponiendo eso y reemplazando datos, voy a tener que mi voltaje de salida, ¿cuánto va a ser igual? Con un breve cálculo vamos a tener que esto me sale 13,83, ¿no? 13,83 voltios. Bien, entonces ya tenemos mi voltaje de salida, en este caso prima, ¿no? Eso me estoy olvidando, este es mi voltaje de salida prima, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un resultado. ¿Por qué? Porque ese voltaje de salida va a ser igual al voltaje de lo que es la resistencia por estar en paralelo con el capacitor, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más necesitamos? Según este ejercicio, lo que necesitamos es también... Ok, entonces ahora solo sería la corriente lo que faltaría. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la corriente? Antes de eso vamos a calcular el voltaje en continuo, ¿ya? ¿Por qué? Miren, esto es lo que va a suceder en este caso con esta onda. Como se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué parte? Lo volveré a dibujar esto mejor. Vamos a tener esto.
vamos a tener una pequeña onda que va a estar ya filtrado, ¿no? Por causa del capacitor y todo eso. O sea, la misma onda, pero necesito que se entienda una cosa en especial. Además me dice que dibuje la onda, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? La onda va a subir, bueno, directo mejor. Vamos a tener la onda así y va a bajar ahí. La onda de nuevo va a subir y va a bajar ahí. La onda va igual y estaría bajando así, ¿no? Entonces sería una onda pulsante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en acá? Lo que vamos a trabajar es lo siguiente. A lo que se llama, bueno, vamos a un nuevo valor que tendríamos que hallar, que se llama el voltaje de rizado. Esto es mi voltaje de rizado, ¿ya? Es la onda, lo que estaría, en este caso, variando, ¿no? Y luego tenemos nuestro voltaje en continua. Ahora, ¿qué le llamamos a voltaje en continua? De la misma manera que el anterior caso, lo que va a ver el tester va a ser un promedio, no va a haber todo, ¿no? Simplemente va a haber un promedio. Y a ese promedio se le llama voltaje en continuo. O sea, va a ser el voltaje VCC en continuo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya tenemos nuestro voltaje máximo. Obviamente, este voltaje máximo va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 0', lo que hemos hallado acá, ¿no? Este sería mi voltaje máximo. ¿Y cómo procedemos a hallar el voltaje deslizado? Para el voltaje deslizado, en este caso, esto va a ser V0', ¿ya? Y esto va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, primero hallaremos este VCC, pero para hallar eso, primero necesitamos el voltaje deslizado. Entonces, vamos a hallar el voltaje deslizado, ¿ya? Entonces, este pequeño rizo que se genera tiene su fórmula. Y para hallar eso, hay diferentes, por si acaso, formas, no formas, sino interpretaciones, ¿ya? Normalmente para voltaje deslizado se tiene lo siguiente, que es bueno, ya lo tienen ustedes en el formulario también, pero es el voltaje, en este caso, máximo, dividido entre 2 veces pi por la frecuencia portadora por el capacitor y por la resistencia de carga RL. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos aquí la fórmula, bueno, depende mucho de la bibliografía que vayan a ver, pero yo normalmente he visto que a esto se le coloca, bueno, ni siquiera el pi está, ¿no? Directamente le colocan esto. Voy a borrar esta partecita. Y lo voy a colocar 5 entre 2pi. Colocan esta cantidad en este caso. ¿Para qué? Para mejorar la aproximación nada más, ¿sí? Pero como les digo, mucho depende de la bibliografía. Si desean pueden colocar esto y si no también no pasa nada, ¿sí? Solo es para mejorar la precisión del resultado. Y yo en las pruebas que he hecho en simulaciones con ese valor me ha dado bastante bien. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar acá los datos, simplemente va a ser 5 multiplicado por el valor que tenemos allá, que es 13,83, dividido entre 2 veces pi, multiplicado por la frecuencia portadora. Ahora, ¿a qué se refiere la frecuencia portadora? Es la frecuencia de la onda, y como pueden ver la onda acá, lo voy a dibujar de esta manera. La onda normal, ¿no? La onda sinusoidal, su periodo era de 50 Hz, ¿no? Eso más les explicaré qué ha pasado acá. Ya, el periodo de la onda sinusoidal normal era de esta, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque, como pueden ver, la parte negativa simplemente gracias al rectificador se ha sobrepuesto arriba. Entonces, esta era la frecuencia normal. Pero, ¿qué ha pasado? Al rectificar simplemente ha quedado la mitad de eso, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere en este caso la frecuencia? La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que aparece una onda, o en este caso una gráfica, ¿no? ¿Y por qué en este caso se ha duplicado? Entonces esto sería la frecuencia portadora, va a ser igual a 2 veces la frecuencia normal. ¿Por qué? Porque al reducirse, la frecuencia se duplica. Aparte de eso, como les digo, en este caso, como se reduce, ¿por qué? Porque la parte, en este caso negativa, se ha sucedido arriba, entonces ya
la gráfica que me estaría generando es mucho más pequeña, ¿no? Y cuando se reduce más la gráfica, entonces tenemos que la frecuencia se duplica, ¿no? En este caso se duplicaría porque era la mitad, ¿no? Entonces, cuando me dice la frecuencia portadora, vamos a tener, lo voy a poner igual aquí, va a ser 2 veces la frecuencia normal, que era de 50 Hz, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda se hace más frecuente, porque ya aparece solamente la mitad, que es igual a su otra mitad, que está en el mismo, en este caso, en el mismo plano positivo, ¿sí? Ya. Entonces, continuando, ahora el capacitor, según la bibliografía, en este caso, perdón, según el ejercicio, me dice que es de 100 micros y la resistencia que es de 1 kilo ohm. Entonces tendríamos estos datos y con eso voy a calcular lo que sería el voltaje deslizado, ¿no? Donde esto me estaría quedando igual a 1,1 voltios. Ya tengo entonces mi voltaje deslizado. De hecho, aquí voy a poner mi voltaje deslizado es igual a 1,1 voltios, ¿no? Y ya sería entonces un dato bastante importante. Yo lo voy a colocar acá. Y ya con eso ya podría yo calcular lo que les decía. Les deseo calcular el voltaje VCC, ¿sí? Como les digo, ese voltaje VCC que va a ser el voltaje que va a ver el tester, pero el tester ya no en alterna, sino es en continua. Ahora vamos a calcular eso. Entonces yo digo que mi voltaje VCC es bien fácil, ¿no? Si pueden ver incluso del mismo gráfico que tenemos ahí, va a ser mi voltaje. Yo voy a calcular mi voltaje de salida máximo. Bueno, el voltaje máximo lo voy a poner. Ustedes saben que voltaje de salida prima es el voltaje máximo, ¿sí? Ahí lo tenemos la igualación, ¿no? Entonces mi voltaje máximo menos, ¿cómo sería? Si se promedio el voltaje de rizado medios. Entonces eso sería mi voltaje VCC. Que esto me estaría quedando si hacemos el procedimiento correspondiente. Que VCC va a ser igual a que, como esto me queda 1,1 dividido entre 2 con el voltaje máximo, me va a quedar un valor de 13,28, ¿no? 13,28 voltios. Ahora, ¿para qué estoy haciendo esto? Para esto lo estamos realizando justamente para poder hallar la corriente, porque es un dato bastante importante. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces voy a colocar, ahora hallamos, a ver, lo pondremos abajo. Continuando, ¿no? Hallamos la corriente. Pero lo voy a poner ICC, ¿ya? ¿Por qué ICC? Porque es la corriente que va a pasar igual, continua por la resistencia. Entonces esto es más sencillo, ¿no? La corriente continua, entonces aquí va a ser igual. Yo voy a poner esto, que BCC va a ser igual a la corriente en continua por la resistencia, en este caso la carga, ¿no? Entonces de acá yo puedo despejar, voy a tener que IC va a ser igual a ¿qué? Al voltaje VCC dividido entre la resistencia de la carga. Y por tanto voy a tener cuánto va a ser la corriente, esta, ¿no? Donde si hacemos los cálculos correspondientes me estaría quedando de 13,83. Perdón, 13,28. 13,28 miliamperes. Sí, entonces ya tenemos igual otro dato importante. Bueno, en sí lo que me pedía, ¿no? El ejercicio me pedía cuál es la corriente que pasa por la carga y el voltaje que pasa por la carga. El voltaje ya lo tenemos acá. Entonces a este, para indicar que es parte del resultado, le pongo que este sería la corriente que estaría pasando por la carga. Con esto finalizando el inciso A, como pueden ver. Ahora solamente para que por si acaso si les pide, vamos a hallar la corriente máxima del diodo, ¿ya? Entonces aquí voy a poner, hallamos y del diodo máximo. Ahora y vamos a analizar de la misma manera a qué se refiere con esto.
Ya. Como pueden ver, la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de la carga más la corriente del capacitor. Entonces, eso voy a poner igual a la corriente del diodo, ¿no? Voy a poner entonces la corriente del diodo va a ser igual a la corriente, en este caso en la carga, IDL, o lo mismo que sería lo que hemos hallado ahí, que sería la corriente continua, ¿no? ICC, más la corriente, en este caso, que estaría absorbiendo el capacitor, ¿no? Aquí poner el capacitor. Donde la corriente del capacitor, ¿no? Como les he indicado anteriormente, va a haber una pequeña corriente que va a pasar por la carga y va a haber una corriente que va a pasar por el capacitor. La corriente de la carga, en este caso, como pueden ver, en este caso del capacitor, es de este punto hasta este punto, lo que el capacitor, o sea, es el punto máximo, o sea, la máxima absorción va a suceder aquí, de ese punto a ese punto, o sea, me refiriéndome al capacitor, y la corriente de la carga simplemente estaría ahí, ¿no? Que se va a mantener constante, no pasa nada, ¿no? Pero el capacitor es lo que medio que tenemos que tener cuidado, porque a un inicio, ¿qué va a suceder? El capacitor va a absorber gran cantidad de corriente a una velocidad muy rápida. Y justamente ese cálculo de cantidad de la corriente tiene su propia ecuación, ¿ya? Cuando absorbe gran cantidad de corriente, el capacitor, que es lo siguiente, que es el voltaje, en este caso máximo, voltaje máximo, dividido entre lo que es esto por pi, sobre la resistencia en este caso de la carga, y multiplicado por la raíz del voltaje igual al voltaje máximo sobre 2 veces el voltaje de rizado. Entonces, de esa manera ya podemos calcular el voltaje, en este caso la corriente que estaría absorbiendo el capacitor a un inicio. Y es un dato bastante importante, ¿no? Porque si se dan de cuenta, esta corriente, ¿para qué me sirve hallar este dato de la corriente máxima que pasa por el diodo? Esto me sirve para justamente elegir lo que es los componentes, ¿no? A ver, lo voy a hacer de esta manera. Entonces voy a tener mi corriente del diodo, me va a dar igual a qué. Bueno, la corriente del diodo máximo, ¿no? Esto me estaría quedando un valor de 122, reemplazando datos, ¿no? 122,77 miliamperes. Ya. Entonces, ¿por qué hallamos estos datos? Justamente se halla para poder elegir el componente, ¿no? Ahora con estos datos yo ya voy a poder buscar un componente que se adecue según las características del mismo, ¿no? Por ejemplo, para el diodo voy a buscar un diodo que pueda aguantar esta cantidad de corriente, ¿no? Y no se destruya, ¿no? Suficiente con el diodo que aguante 1 ampere, como pueden ver. Y también un diodo que, bueno, tendremos que ver el pico inverso, que sería un dato importante, pero luego lo vamos a ver, de cómo se halla el pico inverso, ¿sí? Hasta ahora ya tenemos entonces relativamente algunos datos para calcular, ¿no? Otro dato importante es en este caso la potencia de la resistencia, ¿no? Si tenemos que elegir la resistencia, nos basamos siempre en la potencia que va a aguantar. Y para eso, ¿cómo sacamos la potencia? Simplemente multiplicamos V por I para hallar la potencia de la resistencia, ¿no? Igual es un dato importante para el momento de comprar componentes y poder diseñar esto, ¿no? Bien, hasta aquí ya tenemos el inciso A. Voy a colocarlo acá. Esto es el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso B. Donde el inciso B que me dice el cerrar el switch, ¿no? Entonces, para el inciso B es algo bien importante, una vez ya tener el diseño. Algo que de este ejercicio no me ha parecido muy bien es este dato. No es necesario, la verdad, porque incluso con esto podemos calcular el valor, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en esta etapa. A ver, lo voy a marcar. Vamos a trabajar ahora en esta etapa. Y se puede trabajar de manera individual. Ahorita les voy a indicar cómo. Por eso les decía, este es el inciso B y el inciso A, ¿no?
Ya hemos terminado de trabajar el inciso A, ahora pasaremos al inciso B. Para el inciso B vamos a trabajar con este circuito, que lo voy a dibujar yo. A ver, ya. Vamos a tener primero solamente una resistencia y los diodos, ¿no? Y el diodo Zener. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Bueno, es más una nota de acá. Esta es una notación que se utiliza normalmente. Y van a ver, incluso en exámenes pasados, yo lo estoy diciendo de esa manera para que se entienda bien. Que va de la siguiente manera. Los datos que hemos hallado hace rato se colocan de esta manera. Esto va a ser una onda sinusoidal, que es el voltaje deslizado, y esto va a ser el voltaje en continua VCC, que estaría afectando a la entrada de mi circuito, en este caso con la resistencia Zener, ¿ya? Entonces aquí voy a tener mi resistencia, le voy a poner RI para diferenciar. Aquí voy a tener mi resistencia RL. Y por último voy a tener aquí mi diodo Zener. ¿No? Ahí lo tenemos. Y aquí me estaría dando el voltaje de salida, que me estaría indicando que no es el voltaje prima, ¿no? Muy bien. Ya, entonces esta es la notación con la que se estaría trabajando, con la que una vez ya hallado los datos anteriores, ¿no? Ya tengo mi voltaje deslizado y también tengo mi voltaje VCC. A ver, esto lo colocaré mejor. A esto se le llama voltaje deslizado y este es mi voltaje VCC. ¿Sí? Ya, entonces ahí lo tenemos el ejercicio. Entonces, esta notación es bastante utilizada por si acaso en algunos ejercicios que van a ser planteados luego. Y cómo trabajamos ahora con diodo Zener. Tal vez esa parte tampoco les he explicado del diodo común y corriente, pero aquí lo voy a hacer. De la respectiva gráfica que tienen cada uno de los diodos. Ya. A ver. Voy a hacer los dos diodos. Este va a ser el 1. Y luego aquí vamos a hacer el otro. Ya. Esto va a ser un diodo común. Solamente va a ser un diodo. Y este va a ser para el diodo Zener. Bien, y veamos cómo trabajan cada uno. Para lo que es el diodo común, vamos a ver que en su plano negativo, no, en este caso, no genera corriente, ¿no? Mientras que cuando hay una cierta cantidad de voltaje, genera corriente. Esto es el diodo común y corriente, ¿no? Entonces a ese se llama voltaje de arranque del diodo, ¿sí? Entonces, a ver si le ponemos sus nombrecitos. Esto es la corriente y esto es el voltaje, ¿no? De la misma manera, esta es corriente y voltaje. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que a corrientes negativas, el voltaje, el diodo, ¿qué te da a corrientes negativas? Mira, corrientes negativas, en este caso, aquí sería el negativo. O sea, corrientes inversas, el voltaje es aproximadamente aquí, el voltaje es aproximadamente 0, ¿no? Cuando queremos, a ver, voy a dibujar aquí un diodito más. A ver, solamente para ser más explicativo, ¿no? A corrientes negativas, el voltaje es igual a 0, y a corrientes positivas,
deja pasar corriente, ¿no? Como pueden ver, pero este diodo va a tener un voltaje V de gamma, ¿no? Y aquí la corriente es cero. Lo más importante es la corriente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el diodo Zener? El diodo Zener puede trabajar en ambos sentidos de la corriente, pero tiene sus respectivas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El diodo Zener igual puede trabajar como un diodo común y corriente, que a un voltaje gamma, que normalmente es 0,7 voltios, deja pasar corriente. Pero también puede trabajar en su lado negativo, que es lo mismo, tiene un voltaje, en este caso Zener, donde va a dejar pasar la corriente en sentido negativo, ¿no? Entonces de esa manera trabaja lo que es el diodo Zener. El diodo común y corriente tiene solamente una condición de trabajo, que es en dirección positiva, y el diodo Zener puede trabajar tanto en positivo como en negativo. Bien, entonces, como pueden ver acá, en el circuito, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una corriente primero, una corriente I, que se va a dividir en dos corrientes, que va a ser la corriente del Zener y la corriente de la carga, ¿no? Corriente de la carga. Bien, entonces, como tenemos esta pequeña división de corrientes, justamente en este punto, ¿qué estaría pasando cuando la corriente está en ese sentido? Estaríamos viendo en el plano negativo, ¿no? Está en acá, ¿qué está pasando? Queremos hacer que el diodo trabaje en este plano, ¿no? Por eso se pone en sentido inverso a la corriente, si se dan de cuenta el diodo Zener. Entonces, ¿en qué momento nos va a dejar pasar corriente el diodo Zener? Eso es lo interesante. Nos va a dejar pasar corriente justamente cuando me indique este voltaje, ¿no? Cuando haya un voltaje específico. Ahora, normalmente este voltaje específico es el voltaje de salida. En este caso, el voltaje de salida que me pide el ejercicio me dice que tiene que ser de 12 voltios. Entonces, para eso es la utilidad del Zener. La utilidad del Zener es que dice que me va a dejar pasar corriente siempre y cuando haya un voltaje de, en este caso, 12 voltios. Y si se van a dar de cuenta, si ustedes van a buscar vuestros en el voltaje Zener, que va a ser igual a 12 voltios, porque ese es igual al voltaje de salida. Ahora, como les decía, si ustedes quieren escoger un diodo Zener para realizar este procedimiento, van a ver que hay normalmente diodos Zener que tienen su voltaje Zener en 12 voltios, 5 voltios o 3.3 voltios, que son normalmente los voltajes más usados en el ámbito de la electrónica, ¿sí? Entonces, por eso existen varios tipos de diodos Zener con diferentes voltajes Zener de tolerancia, ¿no? Ahora, ¿cómo grafico esto? De tal manera que me indique eso. Por si acaso, algo más que me estaba olvidando. Esta curvita de acá hasta acá, como pueden ver, esta parte lineal, es la resistencia RF, ¿ya? Todos tienen su resistencia RF, igual tiene aquí su resistencia RF. Y aquí igual va a tener su pequeña resistencia, en este caso, RZ de Zener, ¿ya? Muy bien, entonces continuaremos. Voy a volver a graficarme este circuito, pero de tal manera que estuviera trabajando en ese plano, como les digo, ¿no? Puede trabajar en diferentes casos, como les digo. En este caso, cuando la corriente es negativa. Entonces voy a poner acá un poco más grande. Y ahí lo tenemos, ¿no? Donde aquí estaría la resistencia de la carga RL. Y como les digo, este diodo Zener puede trabajar en ambos sentidos, ¿no ve? Yo voy a trabajar en el sentido negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este diodo Zener simplemente va a trabajar como un diodo común y corriente, pero de esta manera. Lo que voy a hacer es la gráfica del diodo Zener, en este caso en el plano de la corriente negativa. Vamos a tener una resistencia RZ de Zener. Y luego voy a tener acá un voltaje específico, que es el voltaje Zener. Como se pueden dar de cuenta, en este caso la corriente sí puede pasar en sentido contrario, pero no va a poder pasar en el otro sentido. ¿En qué momento va a poder pasar? Cuando rompa, en este caso, el voltaje de Zener, ¿no? En este caso es este voltaje Zener.
Y este mismo voltaje Zener es el que, como les decía, la condición para que deje pasar corriente, en este caso en sentido, en el sentido diferente a lo que es el diodo Zener, ¿no? Va a dejar pasar la corriente en este caso, siempre y cuando rompa esta cantidad de voltaje. Bien, ahora sí continuaremos entonces con el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? A continuación estaríamos buscando ahora cómo calcular justamente estos datos, ¿no? Para este caso, la resistencia Zener me está dando igual a 0, ¿ya? No nos está diciendo, entonces por lo tanto la resistencia de Zener lo vamos a calcular como 0. Bien, entonces del gráfico podemos decir lo siguiente. Miren, voy a hacer esto, me está faltando un valor de una resistencia. Acá, ¿no? La resistencia R, I. Y aquí estarían las dos fuentes de voltaje, ¿no? Que lo voy a llamar simplemente voltaje de entrada. Y esto sería mi voltaje de salida. Bien. Si hacemos un pequeño análisis, voy a tener que la corriente que va a pasar por acá se va a dividir en esas dos corrientes, ¿no? La corriente del Zener y la corriente de la carga RL, ¿no? Ahora, si yo quisiera hallar el voltaje de salida, ¿cómo sería igual? En este caso, bueno, si quisiera hallar la resistencia RI, es muy facilito igual esta parte. RI, ¿cómo voy a hallar? La RI va a ser igual a la diferencia de voltajes que existe sobre RI, sobre la diferencia en este caso, bueno, sobre la corriente directamente, ¿no? Sobre la corriente que estaría pasando por RI. Ahora, esta diferencia de voltajes es que se entiende, ¿no? Este voltaje de acá menos este voltaje de acá, ¿no? Donde vamos a tener que es el voltaje de entrada menos el voltaje, en este caso, de salida. ¿Sí? Y esto dividido entre la corriente que pasa, que sería esta acá. Pero esta corriente se divide en dos, que es la corriente del Zener y la corriente de la carga. Entonces yo lo voy a poner de esa manera. Esto es la corriente del Zener más la corriente de la carga. Y de esa manera ya tenemos, en este caso, cómo podemos hallar la resistencia RI. Ahora, ¿qué datos tenemos de este ejercicio? Eso me estoy olvidando colocar igual los datos para el caso del inciso B. Para el inciso B me dice, considere un switch cerrado, determinar los valores de R, y ya les dije, y B de Z, esto yo voy a utilizar en este caso lo que he calculado en el anterior caso. También obtener B de Z del diodo como una variación de corriente de 0 a 100 mA. Variación de la corriente de 0 a 100 mA, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Eso es la variación de la corriente en la carga, ¿sí? Entonces me está dando la corriente de la carga mínima, que va a ser igual a 0, y la corriente de la carga máxima, que va a ser igual a 100 miliamperes. Entonces, con estos datos, ¿qué podemos hacer? Hay una condición más con la que vamos a trabajar, que nos dice lo siguiente, que la corriente del Zener mínimo, ahorita les voy a explicar por qué necesitamos esto, es igual a 0,1 la corriente del Zener máximo. Ahora, ¿de dónde viene esta condición de trabajo? Es bien fácil. Voy a hacer una recta acá y otra recta más a la misma altura casi, que sería esta. Ya. Esta es la corriente, en este caso, justamente en este punto se va a generar la corriente máxima del Zener, ¿no? Que va a ser IZ max. Y según la pendiente, se ha calculado que para esta pendiente, normalmente la IZ mínima, donde ya va a empezar a generarse la corriente, es equivalente a 0,1. Entonces aquí está la IZ mínima. Y como les digo, la pendiente normalmente es general para todos los diodos Zener. Es equivalente al 10% de la corriente máxima, ¿no? Según la pendiente, ahí empezaría
la corriente mínima y la corriente máxima. Entonces de ahí se genera esta condición, ¿ya? Es una condición de diseño que se ha obtenido para el diodo Zener. ¿Ya? Entonces con eso vamos a trabajar. ¿Y para qué me sirve esto? ¿O cómo lo voy a trabajar? Nos sirve para lo siguiente. Miren, lo voy a poner en azulcito. Esto igual está en su formulario. Esta RI, en este caso, tenemos que generar una sola resistencia RI. Pero, ¿cómo hacemos eso si la corriente de entrada varía? ¿Qué va a pasar cuando la corriente de entrada sea máxima? Bueno, primero haremos corriente de entrada mínima menos, en este caso, el voltaje de salida, que es continuo. Tiene que ser continuo, ¿no? Tiene que ser 12 voltios, ¿no? Y las corrientes van a variar. Normalmente varía de esta manera. Nos va a variar de que la corriente de la carga igual es mínima cuando el voltaje de entrada es mínimo, más, y la corriente de diodo Zener va a ser máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? Hay dos casos, como les digo. ¿Qué pasa en el otro caso cuando mi voltaje de entrada sea máximo? Máximo va a ser en este caso menos el voltaje de salida, que tiene que ser constante. La corriente de la carga va a ser en este caso igual máximo, y el voltaje Zener va a ser, y la corriente Zener va a ser mínimo. Hay esos dos casos, ¿ya? ¿Por qué sucede estos dos casos? Porque, a ver, si lo analizamos un poquito, vamos a tener que el voltaje, en este caso, cuando el voltaje sea máximo, va a generar mayor cantidad de corriente. Y esta corriente ya no se va a desperdiciar, sino va a ir directamente a la carga, ¿no? Por eso también la corriente de la carga es máxima, y la corriente del Zener es mínimo. ¿Por qué? Porque el Zener, en este caso, como tiene un solo voltaje el diodo Zener, entonces no estaría recibiendo más corriente, ¿no? Simplemente se estaría manteniendo. Mientras que si el voltaje de entrada es mínimo, también la corriente de carga va a ser mínimo y la Z va a ser máximo, porque en este caso, si pueden ver en el gráfico, igual vamos a tener una mayor cantidad de voltaje cuando el voltaje sea mínimo, o sea, cuando se aproxima a su valor respectivo del voltaje Zener, ¿ya? Bueno, ya tenemos estos dos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que yo voy a hacer es simplemente ver los datos que tenemos primero, ¿no? A ver, veamos primero. El voltaje de entrada mínimo y el voltaje máximo, creo que eso no hemos hallado. El voltaje de entrada mínimo, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje VCC, si se acuerdan. Y esto va a ser ¿qué? Más el voltaje, mínimo hemos dicho, ¿no? El voltaje VCC es el promedio de la onda, ¿se acuerdan? ¿No? Esto menos el voltaje del rizo medios. Y esto vamos a tener un valor. De la misma manera, el voltaje de entrada máximo va a ser simplemente la suma, ¿no? Que va a ser el VCC más el voltaje de rizo dividido entre 2. Y ya tendríamos nuestros voltajes mínimos y máximos, ¿no? Donde estos datos me estarían dando ¿cuánto? El primero va a ser 13,28 para el voltaje mínimo, 28 voltios. Y el segundo va a ser simplemente el voltaje máximo, que es 14,38 voltios. ¿Ya? Ahora con esos datos vamos a empezar a generar unas ecuaciones, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Este va a ser 1 y este va a ser 2. Son los dos casos, ¿no? Entonces voy a para la primera ecuación, ¿cómo me estaría quedando? Lo voy a hacer directo. Va a ser la resta, ¿no?, del voltaje, en este caso mínimo, menos el voltaje V sub 0, que me estaría quedando 1,28. 28 va a ser igual a la resistencia RI. Ya lo estoy pasando a multiplicar las corrientes, que va a ser la corriente en este caso máxima, que es de 100 miliamperes. A ver, creo que aquí tiene un pequeño errorcito. Ya, ahorita les voy a indicar esta parte. Está al revés, ¿no? Según, como les digo, ya les he entregado su formulario. A ver, con eso vamos a verificarlo. Pero a lo que tengo acá, esto es la corriente
de la carga es máxima. La carga es máxima. Y la corriente de Zener es mínima. Ya está al revés. Mientras que cuando la corriente del voltaje de entrada es máximo, la corriente de la carga es mínima. Y la corriente del Zener es máxima. ¿Ya? A ver. Con esa corrección entonces ya vamos a poder reemplazar, ¿no? Entonces va a ser RI. Si esto era para el caso 1, entonces va a ser la corriente máxima. Como la corriente máxima de la carga es 100, entonces voy a poner aquí mis 100. Mis 100 miliamperes. Y esto sumado más la corriente del Zener mínimo, ¿no? ¿Ya? Y por último aquí tenemos la otra ecuación. Me voy a poner la ecuación número 2. Que va a ser que, en este caso, la resta me quedaría 2,38. Esto va a ser igual a la resistencia RI multiplicado por la corriente mínima, que va a ser 0 de la carga, más la corriente de Z máximo. ¿Sí? Y no se olviden de la condición, ¿no? Esta condición de trabajo que me va a decir lo siguiente, ¿no? Esta condición de acá. Entonces yo digo que este ICNR mínimo va a ser igual a 0,1 del IZ máximo. Entonces de esa manera ya podría despejar, ¿no? Ya, esas son condiciones de trabajo para lo que sería el diseño. De aquí que vamos a obtener, entonces voy a tener lo mismo, casi 1,28. Va a ser igual a la resistencia RI por 100 miliamperes. Esto más 0,1 de IZ máximo. Ahora, como podemos ver, ahora sí tenemos una ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces voy a reemplazar, simplemente voy a tener aquí 2,38. Esto va a ser igual a RI multiplicado por IZ máximo, ¿no? Y de esta manera yo despejo simplemente IZ máximo para reemplazar luego más después, ¿no? IZ máximo va a ser igual a ¿qué? A 2,38 sobre RI. Listo. Entonces ahora sí voy a reemplazar mis ecuaciones. Esto de acá despejado, y esto sigue siendo mi ecuación número 1 y esto sigue siendo mi ecuación número 2. Lo que yo voy a hacer simplemente es poner 2 en 1, ¿no? Y de esta manera voy a obtener el siguiente resultado. Voy a poner acá 1,28. Va a ser igual a ¿qué? A la resistencia RI multiplicado por los 100 miliamperes más los 0,1 de 2,38. Aquí tenemos, ¿no? 2,38 sobre RI. Ahí lo dejaremos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar y directamente voy a tener que, aquí mismo lo terminaremos, voy a tener, esto va a ser 1,28 igual a, este RI voy a multiplicar, voy a tener 100 veces 100 milis por RI más este 0,1, si lo multiplicamos y por RI me va a quedar simplemente 0,238, ¿no? Y de esta manera ya estaríamos despejando el valor de RI. Entonces ahí tienen que verlo bien ustedes, qué es lo que desean hallar y de esa manera trabajar, ¿no? Yo en este caso, como he visto qué datos tenía, simplemente de ahí he ido viendo que cómo podíamos hallar una variable respectiva. En este caso voy a hallar RI, ¿no? Que es la resistencia que me va a ayudar a realizar este procedimiento, ¿no? Entonces voy a tener que esto va a ser 1,28 menos 0,238.
238 sobre 100 miliamperes. ¿Verdad? Y por último, ya despejando, voy a tener el valor de RI, que es igual a ¿cuánto? Si emplazamos esos datos, voy a tener un valor de 10,42 ohmios. Y bien, con esto ya estaríamos diseñando, ¿no? Como pueden ver, ya tenemos la resistencia RI. ¿Qué dato más me faltaría? La resistencia RL, cuánto debería ser la carga, ¿no? Pero para la carga, ¿cómo podemos hallar? Es bien sencillo, ¿no? Lo que yo debería hacer es lo siguiente. Como ya tengo el voltaje, que es 12 voltios, y ya también tengo la corriente, tenemos que utilizar la corriente máxima. A ver, eso más haremos. Voy a poner acá, hallamos RL. ¿Ya? ¿Cómo hallamos RL? RL, primero voy a hacer el voltaje de salida, siempre vamos a tomar el máximo. Va a ser igual a la resistencia de la carga RL por la corriente L máxima igual, ¿no? Entonces de esta manera igual podemos hallar RL, ¿no? Yo directamente voy a decir que RL es igual a ¿qué? RL va a ser igual al voltaje de salida máximo. En este caso hay un solo voltaje, ¿no? Si se dan de cuenta que tiene que ser 12 voltios. Simplemente por L máximo. Entonces esto va a ser igual a los 12 voltios sobre la ida de la carga máxima, ¿no? Que era 100 miliamperes. Y ese es el valor de la resistencia RL, que si lo dividimos va a ser 1,2 ohmios, ¿no? 1,2 ohmios. ¿Sí? Esto es, bueno, no era necesario, pero lo estamos haciendo solamente para que vean cómo se puede determinar eso, ¿no? No, divide entre 0,1, perdón, me estoy equivocando, 12 sería, ¿no? Está mal. Digo 120. Ya. Esto me estaría quedando 120 ohmios. ¿Ya? Y algo más que me pedía era la potencia, ¿no? La potencia del diodo CN. De la misma manera, ¿para qué estaríamos hallando la potencia? Porque para buscar lo que es... para buscar un componente, en este caso un diodo Zener, lo que se necesita es primero saber el voltaje que vamos a necesitar. Ya sabemos cuánto es mi diodo Zener, tiene que tener un voltaje de 12 voltios. Y el otro sería la potencia, ¿no? Para que no se destruya el componente. Entonces, para la potencia del Zener es igual bien sencillo. El voltaje del Zener por la corriente del Zener máximo, ¿no? Y así de fácil. Entonces, el voltaje del Zener sabemos que es 12 voltios, ¿no? Es lo que necesitamos para que me dé esa salida. Y por último, el voltaje, digo, la corriente del Zener máximo, que no hemos hallado, pero se puede determinar, que es 2,38 dividido entre RI, ¿no? Eso lo tenemos de acá, si se dan de cuenta, ¿no? Y por último, entonces voy a tener mi potencia del Zener, ¿no? Donde esto va a ser que la potencia del Zener va a ser igual a, si reemplazamos esos datos, me estaría quedando 2,74 watts. Entonces, de esa manera ya puedo saber qué diodo puedo escoger según las características de los componentes que en los que vaya buscando, ¿no? Voy a escoger un diodo Zener que tenga 12 voltios y que aguante o que tenga una potencia mayor a 2,74 para que pueda trabajar. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio, que era el diseño para una fuente, en este caso con filtro y también con rectificador Zener, ¿no? O regulador Zener.